Hola tribu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, os quería comentar, estoy haciendo en mi Telegram Free, estoy haciendo un reto basado en IA, en inteligencia artificial, básicamente en ChatGPT. Y bueno, se puso muy de moda en el mundo cripto, un reto que hubo, que le dieron a las distintas IAs $10.000 y el mismo prompt. Y bueno, ahí se ha desarrollado y tal. La verdad que no sé muy bien cómo ha acabado, pero sí me dio esa idea de hacer un poco parecido en nuestro Forest, ¿no? Yo la verdad que llevo mucho tiempo que hablo con la IA, hablo de mi estrategia, alguna he desarrollado un pequeño indicador, otra me ha dado alguna mejora, etcétera, etcétera. Siempre voy hablando, incluso tengo la bitácora, como le llaman ellos ahí con la IA, voy poniendo los resultados y tal, y creo que es un soporte por ahora muy, 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 muy bueno. Así que he dado un pasito más, voy a probar su estrategia o ver cómo puede hacerlo y nada, lancé un reto y os voy a explicar ahora cómo va. Está claro, antes de eso, un poco sobre la ida, está claro que está revolucionando empresas, profesiones, las fans, las grandes empresas como Amazon, como Apple, han despedido muchísima, muchísima gente. Nvidia creo que despidió 3.000 personas este mes. Y básicamente la gran mayoría es por los avances de IA y ese tal. Entonces, bueno, veremos si en el trading puede funcionar. Ya os vuelvo a decir, no sé, mejor dicho, si puede ser como una herramienta que simplemente te hagas la estrategia y aplicarla y ya está, pero sí con la retroalimentación que yo ya tengo y que voy a seguir llevando y que voy a llevar, pues a ver hasta dónde nos puede llevar, ¿no? La idea era simple, era después de todo esto, pues hacer una estrategia, ¿no? Yo voy a explicar ahora un poco el resultado. Compré una cuenta, un challenge de 50K y os voy a pasar a detallar las entradas, cómo han ido. Empezamos el lunes 3 de noviembre, ya empecé a hablar de ello el jueves anterior y el viernes, empecé a publicar los trades y demás. Y nada, y el lunes como que empezábamos formalmente, ¿vale? Aquí sí es verdad que tuve un error a nuestro favor y entré con 2R y medio, o sea, con un 2% y medio. Quería ir a ser en challenge con un 1% y medio, pero fui con 2,5. ¿Qué pasa? Que yo normalmente estoy acostumbrado a operar con cuentas de 100K y en ese momento se me fue un poco la pinza y entré con un lotaje mayor. Por suerte fue este TP que tenemos aquí a 2R, ¿vale? Antes de ello, os voy a explicar un poco cómo hacemos la dinámica. La dinámica, ¿cómo va? Básicamente, yo le dije a la IA, vamos a desarrollar una estrategia en la que tú estés cómoda, que sea como tú creas que podemos operar y tal, y hasta. Y luego ella me dijo, yo sé que tú estás muy, muy cómodo yendo a 2R, sé que te gusta mucho operar el GER y el Nasdaq, ¿quieres que lo hagamos en alguno de estos activos? Le dije, no, hazlo en el euro. ¿Por qué quise hacerlo en el euro? Porque quiero operarlo en las dos sesiones. Entonces, tanto el Hertz tiene mucho más volumen por la sesión europea como el Nasdaq tiene mucho más volumen la sesión de New York. Elegir el euro para poder hacerlo tanto en la sesión de Londres como la de New York. El reto solo lo estamos basando en la sesión de Londres. Pero yo estoy haciendo y va testeando y haciéndola en las dos sesiones, ¿vale? Entonces eso, tras muchas preguntas, debates, etcétera, etcétera, la IA decidió ir a 2R siempre, tener un stop fijo de 10 pip, por lo tanto el TP siempre es de 20 pip. Y básicamente lo que hacemos a las 8:30 o así empezamos a hablar, le mando la estructura, le mando el primer pantallazo, hablamos un poquito y a las 8:45 le mando el definitivo. Ahí ya decide entrada y ella lo que normalmente hace es darme una zona, en este caso era esta, y el gatillo de entrada es una envolvente en 3 o envolvente en 5. Vale, justo esta la recuerdo perfectamente que estaba lanzándola y era envolvente en 3 y justo al lanzarla me la daba aquí, ¿vale? Entonces, bueno, veis el desarrollo, esto fue el lunes y como digo, ya empezábamos el challenge, ya empezábamos el reto IA y sumábamos un 5% porque me equivoqué. Las cosas como son aquí, fue muy favorable ese error. Vale, pasamos al martes, misma dinámica, a las 8:15, 8:30 empiezo a hablar con ella, le mando el primer pantallazo, 8:45 otro pantallazo y me da su zona de entrada, que fue
muy parecido, ¿veis? Aquí ya es a las 8:45 y justo también me da una envolvente, nada más hablar con ella y nada más mandarme esa zona que me la mandaba justo en el punto en el que estaba. Esto no es habitual, esto se dio esos 2 primeros días y pensaba siempre me va a dar las zonas, pero no. También se iba a TP, con lo que en 2 trades, como íbamos aquí a un R y medio, teníamos el 3% que faltaba para esa primera fase. Teníamos la primera fase, problema, me faltaban 2 días de trade, ¿vale? Por lo que ni el miércoles no pude operar, simplemente hice un trade para pasar esos días operativos, ¿vale? Pero aún así tenemos aquí un trade. No, el miércoles, de hecho, la entrada que me dio no llegó a zona, ¿vale? Por lo que no hubo trade. El jueves por la mañana hacía el cuarto día y rápidamente la empresa de fondeo me mandaba las credenciales de la segunda fase, ¿vale? Entonces el jueves empezábamos la segunda fase. Jueves 6 de noviembre. Teníamos este trade, me daba la zona por aquí. Fijaros que ahora sí, normalmente ejecuta la zona a las 8:45. Aquí se dio a las 10 de la mañana, fue cuando nos cogió nuestra dirección. Parecía que iba por buen camino, llegó a prácticamente un R, pero al final se fue a stop. Así que empezábamos la segunda fase con menos 1,5 R. Recordar, voy a 1,5 en challenge. Y el viernes tuvimos otro visto. Nos dejó en visto. Así que no hubo trade. Sobre esta semana que empezaba el 10 de noviembre, lunes, ¿vale? Pues lo tenemos aquí, la entrada. Aquí a las 8:45 me decía esta zona y como veis no llega a tocar. La IA, dice que el horario operativo en Londres se acaba a las 11:30, por eso lo tengo marcado hasta las 11:30, pero si os fijáis, después algunos del grupo de Telegram que esto no lo sabían, la cogieron y prácticamente llegó a TP. Como ya era las 2:30, muchos cerraron, otros cerraron parcialmente y sacaron algo. En la operativa real, aquí se cortaba, así que no había nada. Vale, esto es New York, que como digo lo estoy haciendo, aunque no entré en el reto, empecé a hacerlo como más formal esta semana, el lunes, y tuve TP. Un poco la misma dinámica, a las 3 de la tarde empezamos a hablar, 3:15 antes de apertura le mando el setup definitivo, y ahí tuvimos ese TP. Ya digo, esto no es solo reto, esto no está dentro del reto oficial, por así decirlo, simplemente yo voy testeando. Ayer martes, pues mira, me mandaba el setup, que estaba justo por la zona donde empezaba la sesión de IA y bueno, aquí parecía que nos pinchaba y luego se devolvía, hubiera estado verde, pero nada, al final hubiera sido un stop, así que ayer tuvimos stop y pusimos el reto en menos 3R, la segunda fase, ¿vale? Por la tarde, ¿qué pasó por la tarde? Pues por la tarde tuvimos esta entrada, ya digo, esto no es del reto oficial, pero lo voy haciendo y os lo cuento. Tuvimos esta entrada que se alargó desde las 15:48, como veis, que entró hasta las 9, que ya dijimos de cerrar, ¿vale? Hablando con ella y tal, horario operativo, como estaba por encima de un R, dijimos de aguantarlo un poquito. Y efectivamente cerramos y se derritió un poquito más, pero cerramos en más 1,4R. Vale. Y hoy, respecto a hoy, pues ha sido un poco parecido a eso de ayer, ¿vale? Tuvimos la entrada, también nada más empezar la sesión operativa, hemos estado un poquito en drawdown, medio R más o menos. Y bueno, aquí parecía que tocaba stop, pero se quedó en 1,6R aproximadamente. Y finalmente, antes de la sesión de New York, para entrar limpio al trade de New York, hemos cerrado en más 1R, ¿vale? Ha llegado casi a TP, pero se ha dado así. Y luego la sesión de New York me daba esta zona que tengo de amarilla, buscaríamos ahí la envolvente en 3 o en 5, como veis no la da, así que no ha habido entrada y mañana será más, ¿vale? Ahora voy a pasar a enseñar resultados. Os digo, estoy haciendo tanto esta estrategia como mi estrategia básica de apertura, se la he explicado, bueno, él ya la conocía porque vamos haciendo backtesting y demás, y ahora él me va dando un sesgo, ¿vale? Me va dando su orientación, yo siempre lo he usado con mi indicador que llevo haciendo la estrategia de apertura
durante más de 2 años ahora mismo. Estamos haciendo una media de unos 40R anuales y con la IA parece que se puede potenciar. Veremos. Aquí tengo los resultados que me ha dado la IA desde el día 5 de noviembre. En el Nasdaq hubiera sumado 3R, ¿vale? Y en el HER hubiera sumado 3R, 3 TPs y 3 stop. Aquí vamos haciendo comentarios, etcétera, etcétera. Y en el Nasdaq hubiera sumado un R, es decir, que desde el 5 de noviembre la estrategia de aperturas hecha con IA hubiera tenido más 4R. La nuestra, la que llevamos en el grupo Revit, desde ese día llevaríamos más 2R. Es decir, iríamos perdiendo 2R, por así decirlo. ¿Vale? Y luego tengo por aquí la estrategia IA reto, esta es la del reto, que os la voy a enseñar si me deja pulsar esto, que no me deja ahora. A ver si carga, aquí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, tras hablar tal, le he tenido que corregir un par de resultados, que está un poco pendiente de eso porque se hace un poco el lío, pero bueno, al final tenemos todos los trades que ha hecho, el rendimiento acumulado en operativas válidas sería de 3,4R. Aquí tenemos todas las operativas válidas, Londres, New York, Londres, New York. Y bueno, pues para mí, por lo menos, y cuanto menos. Vale, no, aquí le faltaba un TP, ¿veis? Lo que os decía, hay que estar un poco pendiente. Verdad que recordaba yo que era esto. Tiene una rentabilidad acumulada de 5,4R en 10 trades. Ganadores 5, perdedores 3, o inválidos o sin entrada hemos tenido 2. 5,4R positivos en esta estrategia hecha totalmente con IA, con el sesgo de que me conoce, de que me cuida y de que hacemos, pues eso, ¿no? Hacemos cositas, llevamos mucho tiempo juntos. Entonces, ¿qué pensáis? Este reto a mí me está demostrando que la IA, por ahora, parece que no viene a reemplazar a los traders. Hay que darle mucha retroalimentación, hay que estar pendiente, hay que mandarle gráficos, hay que hacer muchas cosas, incluso yo se lo limpio, le quito todas las señales, en fin, hablo mucho, mucho con ella. Y también, obviamente, lo de siempre, ¿no? La IA te puede dar un setup, te puede ser muy bueno, pero hoy, por ejemplo, que hemos tenido un trade que ha llegado hasta 1,6R, si yo ahí hubiera cerrado, ya hubiera perdido esa ventaja estadística que nos da, ¿no? Es muy importante aguantar la psicología, aguantar los trades, y eso la IA por ahora no lo hace, ¿vale? Así que nada, si os queréis unir, lo estoy haciendo totalmente gratuito en mi canal de Telegram. Voy a ir poniendo más cositas. Si queréis darme ideas, cualquier cosa, estoy más que encantado de recibirla. Y nada, seguidme en Instagram, en Telegram, darle a me gusta, todas esas cositas. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva la IA. Yo voy a estar con ella un poquito. Veremos. Que tengáis buena noche.